Nuestra historia a lo largo del tiempo ha estado marcada por momentos de oscuridad y por momentos de luz. En estos pocos minutos quiero que recordemos un punto de la historia en donde ambos momentos se juntan, tinieblas y luz. Porque hubo un tiempo en la historia en donde el perdón tenía precio. No se pedía fe ni arrepentimiento genuino, sino monedas. Simples monedas. No como estas, pero 6 piezas de plata se requerían para comprar un certificado de indulgencia divina. Perdón divino. Pero pagar no era suficiente. Había que peregrinar, visitar iglesias cargadas de reliquias, tocar con los ojos huesos de santos, fragmentos de la cruz, gotas de sangre, telas sagradas. En Wittenberg, la catedral exhibía más de 9.000 reliquias. Y se decía que venerarlas correctamente reducía cientos de días en el purgatorio. Era una promesa de alivio, tal vez, pero también una máquina de temor, de miedo. Los predicadores de aquel entonces recorrían las calles con trompetas, pendones, proclamando que el cielo estaba al alcance de la mano o del bolsillo. La famosa frase que se popularizó decía: tan pronto suene la moneda en el cofre, el alma saltará del purgatorio al cielo. La gente creía, porque el temor a la condena era más fuerte que la esperanza en la gracia. La fe se había convertido en comercio, la salvación en un negocio y el evangelio en mercancía. Un 31 de octubre de 1517, al igual que en aquel momento de la historia donde muchos fieles llegaron a una ciudad llamada Jerusalén por motivos de sus costumbres y tradiciones, sin saber lo que ahí les esperaba, la ciudad estaba llena de fieles que venían a orar, a venerar, a comprar indulgencias. Entre ellos, un monje agustino, formado en los claustros de la misma iglesia que ahora cuestionaba. Se acercó a las puertas de la catedral. No traía reliquias ni promesas, sino palabras. Clavó 95 tesis, 95 ideas. No eran gritos, eran preguntas. No eran condenas, eran llamados. Una invitación a debatir, una invitación intelectual, a pensar, a volver a la fuente. Y con ese acto, por pequeño que parezca, la historia tembló. Martín Lutero no buscaba dividir sino despertar. No quería destruir sino reformar. Su voz encendió a otras. De la misma manera que un día Elías, pensando que estaba solo, clamó a Dios. Y Dios le dijo: no estás solo. Hay muchos más como tú. La voz de Lutero encendió a otras. Calvino en Ginebra, Zwinglio en Zúrich, Knox en Escocia y tantos otros que como caballos desbocados llevaron el fuego de la reforma por toda Europa. Desde monasterios, iglesias, casas, hogares, plazas, se levantó un clamor por Cristo. Ante hombres corruptos que se alzan por encima del trono de Dios, solo Cristo. Ante falsas promesas de perdones humanos e ídolos sin poder, solo Cristo. Ante la falta de confianza en los méritos del Salvador y la exigencia de sufrimientos para acceder al cielo, solo Cristo.
Ante el sometimiento por la fuerza de una falsa fe, solo Cristo. Ante los falsos e insuficientes méritos de los santos que me justifican, solo Cristo. El lema de los reformadores, ad fontes, fue un llamado a volver a la fuente original, sola Escritura. Porque por causa de doctrinas que ponen en peligro nuestra fe, sola Escritura. Por causa del engaño de muchos y la búsqueda de poder, sola Escritura. Por el intento de robar el trono del Rey verdadero y poner por encima de muchos o de todos los cristianos, sola Escritura. Esto llevó a un hermoso lema: Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Y así Dios nos proveía de los pilares de la Reforma, de los pilares de nuestra fe protestante, de nuestra fe en Cristo. Solus Christo, sola Escritura, sola gratia, sola fide y soli Deo Gloria. La iglesia oficial, que había sellado el cielo con candados humanos, se vio confrontada por hombres y mujeres que no tuvieron temor de perderlo todo por proclamar la verdad. Fueron perseguidos, exiliados, asesinados, pero nada pudo detener esto. Porque sabían que no hay indulgencia que salve, que no hay imagen que interceda, que no hay papa que reemplace al Salvador. Sabían que el Evangelio no se vende, que la fe no se impone, que la gracia no se compra. Y así como un éxodo, muchos comenzaron a salir. El pueblo comenzó a salir de la oscuridad, salir del engaño, salir de la religión que esclaviza, salir de Babilonia, salir de aquellos lugares que habían pervertido el mensaje de Cristo. Así como ese clamor que está en su palabra escrito: salid de ella, pueblo mío. Clamaba una voz en el cielo y muchos salieron y hoy siguen saliendo. A más de 500 años de ese acontecimiento, ese clamor sigue vivo. En cada sermón fiel que se predica, en cada canto o adoración que exalta el nombre de Cristo, en cada alma que se aparta de la mentira y abraza la verdad, la Reforma continúa. No como un recuerdo, sino como una llama encendida, porque aún hay quienes creen que solo Cristo salva, que solo la Escritura guía, que solo la fe justifica, que solo la gracia redime y que solo a Dios le pertenece la gloria. La luz que comenzó a brillar en Wittenberg no se ha apagado, sigue iluminando mentes, corazones, generaciones, sigue rompiendo cadenas, derribando altares humanos, restaurando el Evangelio, porque el Cristo, ese que fue anunciado por los profetas y que fue proclamado por los apóstoles, sigue venciendo, sigue avanzando, no con espada, sino con verdad, no con poder humano, sino con gracia divina. Por esto es que todo el tiempo, cada año, nos unimos a ese clamor que cruzó los siglos y que cruzó el cielo. Salid de ella, pueblo mío. Salid de la oscuridad, salid del engaño, salid de la religión que esclaviza, salid del mundo que ciega. Venid a Cristo, porque solo Él salva, solo Él reina, solo Él merece toda la gloria. El lema con el que Calvino coronó a la Reforma aún sigue vivo y debemos mantenerlo así. Vox tenebras lux, de las tinieblas a la luz.